Entonces la Aleph se puede leer así: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esa fue su forma de decir que debemos usar el orden de las letras hebreas, una por una, desde la Aleph hasta la Tav, para encontrar el camino a las verdades de la vida. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a platicar de cuál es el método que Jesús dejó indicado para estudiar las Escrituras con el mayor provecho posible. Hay que entender que si somos hijos de Dios y Jesús es nuestro maestro, nuestro rabino, nosotros somos sus alumnos, y como en cualquier escuela o sistema maestro-alumno, enseñanza-aprendizaje, deben existir dos cosas. La primera es qué libros estudiar, o sea, el contenido del curso, por decir así. Y la segunda es la forma de estudiar esos libros, o sea, el método de estudio. Jesús indicó qué libros estudiar y también indicó qué método usar. Eso es importantísimo entenderlo. Y puesto que Él es el mejor maestro, ninguno de esos dos elementos faltan en su escuela. En Lucas 24:27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, nosotros como discípulos y él como maestro, en esta escuela rabínica que él fundó, tenemos un acuerdo: los libros a estudiar para entender todo acerca de él y de cómo hacer la voluntad de Dios son los libros de Moisés y los libros de todos los profetas. Esos son los libros de texto. Ahora, ¿cuál es el método que indicó para estudiar esos libros con el mayor provecho? Vamos a platicar ahora acerca de eso, del método de estudio. Jesús dijo que Él es la Aleph y la Tav, desde la primera hasta la última letras hebreas, el principio y el fin, el primero y el último, como dice en Apocalipsis 1:8. Esa fue su forma de decir que debemos usar el orden de las letras hebreas, una por una, desde la Aleph hasta la Tav, para encontrar el camino a las verdades de la vida, ya que cada letra hebrea simboliza algún aspecto de Yeshua, Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida, por medio de quien llegamos a conocer la voluntad del Padre. Y todo lo escrito en los libros de Moisés y los profetas debe ser estudiado con la metodología de las letras hebreas. Voy a explicarlo un poco más. Este método de las 22 letras hebreas es muy antiguo. Ya se usaba en Israel hace 2000 años y estaba muy bien establecido y sistematizado en tiempos de Jesús. Incluso había varias escuelas de rabinos dedicadas a enseñarlas a los niños judíos. Aquí está una imagen de la portada del libro Las letras hebreas para el párvulo judío, del rabino Akiva. Es un libro de texto para el nivel de kinder y primaria, digamos así, en el sistema educativo de Israel, y en el que dice que los significados de las letras hebreas ya se enseñaban hace 2000 años a los párvulos, es decir, a los niños pequeños. Este libro fue traducido y publicado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos en el año de 1897. Jesús conocía las letras hebreas y sus significados profundos, tanto que los rabinos y sacerdotes judíos decían maravillados: ¿cómo sabe Jesús las letras sin haberlas estudiado? Eso está en Juan 7:15. Jesús no necesitaba que se las enseñaran porque él mismo es y está representado en las letras hebreas. Por eso no tenía necesidad de asistir a alguna de las escuelas rabínicas a aprenderlas. Y eso es lo que tenía maravillados a los judíos. Los rabinos no han comprendido que cuando estudian las letras hebreas, todo lo aprendido representa a Yeshua, a Jesús. Son 22 letras y se estudian de acuerdo con las siguientes reglas. Número 1, su significado en hebreo. Número 2, su forma. Número 3, su valor numérico. Y regla número 4, la primera vez que aparecen
en la Torá a principio de palabra raíz. Voy a explicar eso un poco. Estas reglas son muy antiguas y la tradición hebrea dice que fueron desarrolladas a partir de lo que enseñó Moisés a Aarón, y de ahí sucesivamente de maestro a alumno, pasando por los esenios, hasta los rabinos, como el rabino Akiva, quien escribió hace 2000 años, en la misma época de Jesús, el libro llamado Las Letras Hebreas para el párvulo judío, es decir, para los niños judíos. Vamos a ver un ejemplo de cómo se estudian las letras. La Aleph es la primera letra y significa Dios, porque Aleph en hebreo eso significa Dios, jefe, líder, campeón, etc. Es una letra muy especial porque está formada a su vez por dos letras que son la Yud y la Vav. Podemos ver que son dos Yuds, una en la parte superior derecha y otra en la parte inferior izquierda, además de una Vav en diagonal. La Yud es una mano, porque Yud en hebreo significa mano, y se entiende que la Yud de arriba simboliza la mano de Dios, la Yud de abajo simboliza la mano del hombre, levantándose para acercarse a Dios, y se unen por medio de la Vav, es la mano de Dios y la mano del hombre, intentando unirse. La Vav intermedia significa hombre, clavo, unión, y representa a Jesús, quien es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué significa eso la Vav? Porque eso es lo que significa en hebreo. La Vav significa clavo. Su valor numérico es 6, significa unión. Recuerden que Dios unió el polvo de la tierra con su aliento de vida, por eso el hombre es la Vav, es la unión. Y su valor numérico 6 es porque Dios creó al hombre el sexto día. Entonces, otra vez, la Vav intermedia significa hombre, clavo, unión, y representa a Jesús, quien es el mediador entre Dios y los hombres. Aquí hay una tabla de los significados de las letras hebreas. Puedes poner pausa para verlas. Llama la atención que la Vav está inclinada, indicando que es un hombre que fue humillado. Y el significado hombre, clavo, unión de la Vav indica que fue crucificado para unir a Dios con los hombres. Por eso fueron necesarios los clavos en sus manos, ahí en la cruz, en sus manos y en sus pies. El valor numérico de la Aleph es 1 y es la primera letra del alfabeto hebreo, que por cierto no se llama alfabeto, sino alefato. Ese valor numérico 1 de la Aleph no es aleatorio, no es una ocurrencia. Está asignado en Deuteronomio 6:4, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entre las varias cosas que significa ese versículo, también es la asignación del valor numérico 1 a Dios, que es el jefe, el líder en el universo. Por eso dice, Dios uno es. Por eso la letra que significa Dios, que es la Aleph, tiene valor numérico 1. Entonces la Aleph se puede leer así: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el hombre que se humilló, que es exactamente lo que dice el rabino Saulo, el apóstol Pablo, en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En este punto hay que preguntarnos lo siguiente: ¿será que el rabino Saulo, mejor conocido como el apóstol Pablo, estudió y entendía los significados de las letras hebreas y su relación simbólica con Jesús? Seguramente que sí, y muy probablemente el rabino Gamaliel, su maestro, se las enseñó desde que Pablo era un niño. Y de esa manera nos hablaba de Jesús con ayuda del significado profundo de las letras hebreas, mismas que los rabinos enseñaban en sus escuelas ya hace 2000 años, incluso más. Pablo entendió el método de estudio que nos dejó indicado Jesús, quien dijo: yo soy la Aleph y la Tav, el primero y el último, el principio y el fin. Es decir, desde la primera hasta la última letras hebreas, y entendió Pablo
que estas letras hablan de Jesús y nos enseñan por medio de sus significados la voluntad de Dios. Repito, fue el propio Jesús quien dijo que Él es y está representado en las 22 letras hebreas, como consta en Apocalipsis 1:8, cuando dijo: yo soy la Aleph y la Tav, el primero y el último, el principio y el fin. Esto dice en el texto hebreo de Apocalipsis. En la traducción griega dice Alfa y Omega, la primera y la última letras griegas, pero Jesús no lo dijo en griego. Jesús también dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces entendemos que es a través del estudio ordenado de las letras hebreas mismas que representan a Jesús que podemos encontrar el camino a las verdades de la vida. Usando la cuarta regla, la que dice que busquemos la primera vez que la letra aparece al principio de palabra raíz, es decir, sustantivo o verbo, podemos ver que la letra Aleph aparece por primera vez en la Torá al principio de palabra raíz en Génesis 1:1, en donde dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La letra Aleph aparece al principio de la palabra Elohim, indicando que el significado de la letra Aleph está muy relacionado con Dios, porque Elohim significa Dios. Así entendemos que es Dios mismo el que nos dice por medio de la letra Aleph que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, entre Él y los hombres. De ahí aprendemos una verdad para la vida espiritual, y es esta: no hay ningún otro mediador que pueda unir a Dios y al ser humano. Ni vírgenes, ni santos, ni beatos, ni el papa, ni el pastor, ni el sacerdote, ni el evangelista, ni el obispo. Nadie puede ser intermediario entre Dios y los hombres. Solo hay un mediador y ese es Yeshua, Jesús, representado por la Vav intermedia de la letra Aleph. Esta es una de las muchas cosas que aprendemos estudiando esta letra. No es todo lo que hay que saber acerca de ella. Hay muchísimas cosas escondidas en la letra Aleph que hablan de Jesús y de las verdades para una vida haciendo la voluntad de Dios. Incluso hay misterios ocultos, pero espero que esta explicación corta sirva para comprender la importancia de estudiar a profundidad estas maravillosas letras que simbolizan aspectos de Jesús, es decir, del camino, la verdad y la vida. Son, como ya dije, 22 letras, cada una tiene un significado en hebreo, un valor numérico y una historia que contar. Es un estudio muy extenso que puede llevarse varios años. ¿Por qué? Porque cada letra toca alguna de las historias de la Biblia, como la crucifixión, la creación de Adán, el diluvio, los ángeles que pecaron, los gigantes, etc. Así que se hace muy extenso el contenido, precisamente porque vamos explorando todas las escrituras. En resumen, Yeshua, Jesús, nuestro maestro, nuestro rabino, fundó una escuela y dejó indicados los libros de texto a estudiar para nosotros como discípulos, que son los libros de Moisés y todos los profetas. Y el método que debemos usar es el de las 22 letras hebreas, una por una, en forma sistemática, de acuerdo a lo que ya los maestros de Israel enseñaban a los niños hace 2000 años. Y aunque ellos no entienden que al estudiar las letras hebreas están estudiando verdades profundas acerca de Jesús, nosotros sí lo entendemos porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo para discernir estas cosas. Exactamente igual que el rabino Saulo, mejor conocido como el apóstol Pablo. Tenemos mucho trabajo por realizar en cuanto al estudio de las Escrituras, muchas cosas que descubrir que son grandes y ocultas, que no conocemos, como dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero esas cosas nos serán iluminadas
en la medida que profundicemos en las Escrituras diariamente al leer los libros de Moisés y los profetas, y con el método que Jesús indicó, que repito, es el método de las 22 letras. Esto naturalmente implica mucho esfuerzo, implica estudiar hebreo, por lo menos a un nivel intermedio, de lo cual hay incluso cursos gratuitos en Internet. Aquí en el canal Escuela de la Verdad seguiría hablando de este tema tan fundamental para nosotros como discípulos de nuestro rabino Yeshua, de nuestro maestro, enfatizando que es el conocimiento de la lengua hebrea y las 22 letras lo que nos abre la puerta a este mundo tan profundo de las Escrituras. Pero hasta aquí por ahora y nos vemos a la próxima.